Bueno, como hemos visto, el primer tema del programa de estudios es la célula. También vimos que el tercer tema era estimaciones y mediciones, pero nos hemos saltado este tema. Es un tema bastante teórico, que nos habla principalmente sobre los avances de la ciencia y la tecnología y cómo estos influencian sobre el mundo y lógicamente sobre Costa Rica. Eh, Vamos a estudiar uno a uno para tener una idea básica. Como les digo, son conceptos muy teóricos, pero es bueno entenderlos, no solo aprendérselos de memoria, sino comprender a qué se refiere. Pues bien, el primer concepto es biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Pues bien, es la ciencia que se encarga, por así decirlo, de la modificación genética, pero de organismos vivos. Por ejemplo, la biotecnología lo que hace es mejorar a organismos vivos, por ejemplo. Por eso se llama biotecnología, es la tecnología de la vida. Bueno, tecnología de la vida no, sino tecnología aplicada a la vida. Biotecnología. Ahora bien, la nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Es manipulación de la materia a escala microscópica. Nanotecnología. Hemos visto películas de ciencia ficción, por ejemplo, cuando hablan de nanobots, o siempre son cosas muy pequeñas, robotcitos o ese tipo de situación. Nanotecnología es la rama de la ciencia que se encarga de la manipulación de la materia a escala microscópica. Que no se les enrede biotecnología y nanotecnología. La nanotecnología a escala microscópica. De hecho, la biotecnología utiliza nanotecnología porque se está hablando de modificar, por ejemplo, genéticamente un organismo de microscópico. Pero son dos cosas diferentes. Nanotecnología, manipulación de la materia a escala microscópica. Y la biotecnología es esa modificación, esa alteración a organismos vivos. ¿Para qué? Para mejorarlos. Ahora bien, siguiendo acá con la materia, nos aparece el trasplante de órganos. El trasplante de órganos es una estrategia que ha salvado muchísimas vidas a lo largo de la historia. En Costa Rica se utiliza, claro que sí. Eh, ¿En qué consiste el trasplante de órganos? Pues, por ejemplo, una persona si tiene un órgano dañado y tiene la suerte de que, bueno, por así decirlo, la suerte, porque en realidad los trasplantes de órganos normalmente son de individuos que han muerto y sus órganos quedan en funcionamiento, entonces son donados. Se dice la suerte porque la persona puede sobrevivir, aunque en realidad es una técnica que consiste en eso. Por ejemplo, un órgano como el corazón, personas que ocupan un trasplante de corazón y así sucesivamente. Hay muchos otros. Acá les enseño el dibujo de un corazón. Dice que el trasplante de corazón es un ejemplo de trasplante que salva vidas. Claro que sí, si una persona tiene el corazón dañado y tiene la suerte de conseguir un corazón sano, pues claramente su vida se va a salvar. Este es el trasplante de órganos, es cambiar un órgano por otro que esté bien. No se cambian órganos solo porque sí, tienen que estar dañados, claramente. Son sumamente limitados los órganos que se donan. Ahora bien, existen varios tipos. Está el autotrasplante, cuando el donador y el receptor son la misma persona. Por ejemplo, cuando una persona se quema, por ejemplo, la cara, puede ser que le tomen piel y le hagan injertos de piel, no sé, de otra parte del cuerpo a la cara. El isotrasplante, cuando el donador y el receptor son genéticamente idénticos, como los gemelos univitelíneos. Estos gemelos son los gemelos que son idénticos. El allotrasplante, cuando el donador y el receptor no son gemelos, pero sí son de la misma especie. Por ejemplo, como les decía, el corazón de una persona, que se lo trasplanten a otra persona. Y el senotrasplante es cuando el donador y el receptor son de diferentes especies. Un ejemplo muy conocido es el del cerdo al humano. La regeneración de órganos, ¿qué quiere decir acá? Regeneración de órganos. La regeneración de órganos, a diferencia del trasplante de órganos, es, por así decirlo, recuperar un órgano, regenerar el tejido. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas hoy en día es un tema muy escuchado. Hablamos de por así decirlo, la precisa que se tiene por conseguir la vacuna contra el COVID-19.
¿Qué? Porque las vacunas crean una inmunidad al padecimiento. ¿Cómo se hacen? Pues normalmente organismos muertos, atenuados, debilitados. Entonces, al inyectarse al cuerpo humano, pues el cuerpo humano tiene la capacidad de generar defensas, una inmunidad frente a esa enfermedad. Ahora, actualmente, hay vacunas muy tecnológicas, pero este es el principio básico. Y es exactamente por eso, para frenar las enfermedades. Una persona que ya tenga una respuesta inmunitaria contra un padecimiento contra el COVID-19 podría tener muchísima más probabilidad de sobrevivir, aún con padecimientos como la diabetes, la hipertensión o entre otras. ¿Qué son los sueros antiofídicos? Pues bien, resulta que cuando una serpiente muerde a una persona, le inyecta el veneno. Es un estilo de proteína que el cuerpo humano no resiste. ¿Qué hace el suero antiofídico? El suero antiofídico es para combatir la mordedura de las serpientes. Bueno, aquí en Costa Rica es muy conocido el Instituto Cloromiro Picado, que se encarga de fabricar los sueros antiofídicos para hacerle frente al veneno de las mordeduras de serpiente. ¿Qué es el control biológico de plagas? Controlar biológicamente una plaga consiste en utilizar un depredador de esa plaga. Por ejemplo, si si la plaga son una plaga muy grande de ratones, entonces se pueden conseguir halcones, por ejemplo, que son biológicas, son seres biológicos, animales, que se comen a esa plaga. Así se controla una plaga, un control biológico de plagas. No se necesita venenos, que puede dañar a muchos otros organismos y no solo la plaga. Ahora bien, los fertilizantes de lenta liberación. Como todos sabemos, los fertilizantes se usan para darle nutrientes a las plantas. Un fertilizante de lenta liberación son fertilizantes que no liberan todo de una vez, no liberan todos los minerales de una vez, sino que los van liberando poco a poco. Entonces, con el paso del tiempo, va liberando conforme la planta lo va necesitando. ¿Qué es la técnica de fijación de nitrógeno en los cultivos? La técnica de fijación de nitrógeno, perdón, es como en el caso de las plantas de frijol, leguminosas, que tienen unas bacterias en la raíz que son bacterias fijadoras de nitrógeno. Fijan el nitrógeno al suelo, entonces lo enriquecen, por así decirlo. Acá arriba, que me salté, la vaquita, por ejemplo, lo que en realidad se llaman mariquitas, ¿qué hacen? Son una clase de insectos que se han utilizado para atacar plagas de insectos en los jardines. Las mariquitas se comen a otros insectillos que molestan a los jardines. Ahora bien, la técnica de fijación, vamos con la ingeniería genética en agricultura. La ingeniería genética es en agricultura sería modificar las plantas. ¿Para qué modificarlas? Pues hacerlas más resistentes. Por ejemplo, podemos tener tomates con un mayor contenido nutritivo. En una ingesta menor, pues nos aporta la misma cantidad de nutrientes. O plantas que resistan más las sequías. O plantas más, sabemos que hay plantas que también en exceso de agua, pues mueren. Plantas con mejores capacidades. Esto es lo que se llama productos transgénicos, que ha tenido bastante oposición en el mercado, pero de momento todavía no se sabe si tiene algún efecto sobre la salud en realidad. Dotan a la planta de características mejores. La producción de alimentos, pues cómo ayudan los avances científicos de la producción de alimentos. Por ejemplo, los organismos transgénicos, la ingeniería genética que ha creado plantas que pueden crecer prácticamente en cualquier terreno. Esas son las nuevas técnicas agrícolas. ¿Por qué? Porque la humanidad crece, los recursos se acaban, entonces necesitan buscar técnicas que puedan sostener la alimentación en el planeta. ¿Qué son los satélites de telecomunicaciones y meteorológicos? Pues los satélites son un estilo de estación que se encuentra en el espacio alrededor del planeta Tierra, que recibe señales, por ejemplo, y las transmite a torres dentro del planeta, enviando mensajes, por ejemplo, televisión por satélite. Otro ejemplo son los satélites meteorológicos, que son los que vigilan las condiciones atmosféricas en el planeta. Por ejemplo, cuando hay un huracán, le va dando seguimiento y mide muchos patrones del huracán. La inteligencia artificial dice, de forma general son máquinas artificiales que tienen la capacidad de realizar acciones autónomas, de adaptarse y de aprender similar a los seres humanos.
O sea, es tecnología que tiene la capacidad de adaptación. Obviamente no igual que un ser humano, pero sigue un patrón similar. Energías alternativas. La tecnología ha ayudado a buscar energías alternativas, por ejemplo, la energía solar con los paneles solares, la energía geotérmica que la conseguimos, por ejemplo, en Costa Rica, en el volcán Miravalles, la energía eólica, que es la del viento, las grandes aspas que hay, por ejemplo, en el Cerro de la Muerte, energía hidroeléctrica, pues es la que normalmente utilizamos del ICE, que es energía de una represa hidroeléctrica que se convierte en electricidad. En los cosméticos también han avanzado. Permite hacer mejores preparaciones de cosméticos simples y complejos que potencian la industria. ¿Qué es la clonación? La clonación, hay un caso muy representativo que es la oveja Dolly. La clonación es hacer un organismo genéticamente igual a otro. Toman una célula y lo copian. Y el organismo que nace es exactamente igual al otro. Esa es la clonación, organismos genéticamente iguales, pero de una forma artificial. Estos son más o menos los conceptos de avances tecnológicos. Deben tener conocimiento para el programa de estudios.